Hola, soy Carlos Burges y esta semana nos vamos a centrar en cómo elegir un buen teclado y ratón. Elegir un buen teclado es una de las decisiones más importantes a la hora de trabajar con un ordenador. Un buen teclado te va a permitir un rendimiento óptimo durante tu periodo de trabajo, lo que se traduce en más horas libres de asueto. El mercado está lleno de teclados, lo que hace tremendamente difícil la elección del modelo adecuado necesario para completar nuestras tareas del día a día. Hoy vamos a repasar primero 7 puntos básicos a la hora de elegir un teclado que suponga un paso adelante en tu productividad y no un sufrimiento, y después nos centraremos en los ratones. ¿Preparados? Hasta la tecla escape y más allá. Lo primero, nos centraremos en la estabilidad y agarre. Independientemente de las características de un buen teclado, lo primero que hemos de comprobar es que el periférico se agarre bien a la mesa. Y no es una cuestión del propio peso. Un teclado que se mueve a la hora de teclear es el peor compañero que jamás hayamos podido tener. Da igual que tenga muchas opciones, si tienes que recolocarlo frecuentemente en tu escritorio, el teclado te está haciendo un flaco favor, haciéndote perder unos segundos cada vez que tienes que volverlo a poner en su sitio. Por eso, lo mejor es probar el agarre del teclado, si es posible, situándolo en una superficie y tecleando de forma enérgica para comprobar si el teclado se desplaza. Si se mueve, ese no es tu teclado. ¿Cable o inalámbrico? Es cuestión de gustos muchas veces. Hay quien es capaz de sacrificarlo todo por no tener un cable, pero a la hora de la realidad, si estás muchísimas horas delante de una pantalla y tecleando, lógicamente, acabas dándote cuenta que las pilas o baterías tienden a acabarse en el momento más inoportuno o a sufrir interferencias, o tu teclado incluso deja de responder. Por eso, si tu idea es comprar un teclado de batalla, lo mejor es un teclado con cable, que además suelen ser más baratos, y o puedes gastar más dinero en, por ejemplo, un teclado con una mayor calidad en sus teclas. Teclas multimedia y personalizables. Si habitualmente estás escuchando música o realizas tareas muy repetitivas, las teclas multimedia que te permiten controlar el comportamiento de tu reproductor de música o vídeo son esenciales. Las teclas personalizables son otra opción que no debe faltar en tu teclado y que pueden ser parametrizadas vía el driver del teclado para realizar tareas comunes como el lanzamiento de aplicaciones, la pulsación de atajos de teclado complejos o la navegación por páginas y documentos. Este tipo de extras en el teclado suponen un ahorro considerable de clics y viajes del ratón. Seguimos con las medidas de seguridad y limpieza. Por ejemplo, algunos fabricantes como Microsoft disponen de sistemas de antiderramamiento de líquidos, que quizás es el peor enemigo de un teclado. Además, y en general, el teclado es el periférico más sucio y más difícil de limpiar con diferencia. Si el aspecto o imagen de tu escritorio es importante, ten en cuenta que tendrás que limpiar el teclado a menudo y deberás buscar uno de perfil bajo que resulte cómodo de limpiar. Seguimos con mecánico o de membrana, porque hace años era uno de los principales factores a la hora de decidir qué teclado comprar. Los teclados mecánicos tenían un retorno a su posición de inicio mucho más rápido, pero generaban más ruido a la hora de escribir, y las teclas tenían cierta tendencia a engancharse con el uso, cosa que en los teclados de membrana no acostumbra a ocurrir, aunque estos últimos, los de membrana, suelen tener una vida más corta. La diferencia de tacto entre unos y otros también era considerable. Los teclados mecánicos tenían un tacto más seco, mientras que el de los de membrana era más gomoso, como el de las teclas de un mando a distancia. Hoy en día la discusión mecánico contra membrana ya no tiene razón de ser, ya que los primeros están prácticamente extintos y los teclados de membrana han evolucionado para ofrecer una realimentación de uso muchísimo más cómoda que las primeras generaciones. Seguimos con la ergonomía, con curva o sin curva. Fijémonos en cómo están dispuestas las teclas a lo largo de los diferentes modelos de teclado. Frente al teclado clásico tenemos los más modernos teclados ergonómicos. En los teclados ergonómicos las teclas tienen diferentes inclinaciones, de manera que el conjunto del teclado adopta una formación en curva. Esto se hace para intentar que la posición de las manos sea más natural, evitando forzar la postura, cosa muy habitual en los teclados convencionales, y así ahorrarnos tener que sufrir dolencias como el síndrome del túnel carpiano. Si además podemos añadir un par de puertos USB, mucho mejor. Aunque no es muy habitual que los teclados comerciales incluyan puertos USB, son extraordinariamente útiles a la hora de conectar de forma rápida una cámara de fotos, un pendrive o un lector de tarjetas. Aunque generalmente los teclados no son capaces de entregar la suficiente potencia para alimentar un disco duro o similar, esos pequeños periféricos sí que funcionan muy bien sobre los puertos USB de un teclado. Y ahora vámonos a por el ratón. Lo primero y lo más importante es el tamaño. El ratón es un periférico que ha de plegarse a la mano y no la mano al ratón. El uso continuado de un ratón con un tamaño general superior al de la mano
o inferior puede causar problemas de estrés en la musculatura y huesos de la mano, muñeca, codo y hombro. Por eso, antes de elegir un ratón, hemos de comprobar que su tamaño es el adecuado a nuestra mano. La prueba definitiva para comprobar si el ratón es adecuado al tamaño de nuestra mano es colocar la parte inferior de la palma justo al final del ratón, apoyada en la mesa, para, a continuación, desplegarla sobre el ratón. Si los dedos llegan con facilidad a los botones, felicidades, ese ratón se adapta a tu mano. Si no llegas con facilidad a los botones, esto te obligará a levantar la mano desplazando el punto de apoyo de la mano al codo o al hombro, lo que te supondrá a la larga un esfuerzo extra que puede acabar en dolores y molestias. Si tus dedos se pasan de largo para trabajar, acabarás teniendo garra de tigre, con los dedos en una postura forzada hacia atrás para poder alcanzar los botones. Lo segundo es la ergonomía. Los ratones ergonómicos siempre serán mucho mejor para nuestras manos, puesto que permitirán que nuestros dedos trabajen en una posición más natural, siempre que se cumpla la regla del tamaño anteriormente expuesta. Nuestra tercera opción es el driver. Generalmente la gente que utiliza ordenadores durante muchas horas prefieren ratones con muchos botones, a ser posible personalizables. Un buen driver para ratón debe disponer de completa personalización de todos los botones del ratón, ajuste de velocidad y aceleración y perfiles de aplicación para poder personalizar los botones en cada programa. Después están los materiales de fabricación. Es la parte que omite mucha gente, pero es tan importante como cualquiera de las otras opciones. El tacto del ratón ha de ser agradable, cómodo y sobre todo ha de tener un buen agarre. Un ratón que se escapa de nuestras manos no es precisamente una buena opción y un ratón que nos las hace sudar por el tipo de plástico que utiliza tampoco. Después llegamos a cable o inalámbrico, que es otra de las grandes guerras. Esta elección trae de cabeza a muchos usuarios cuando hay una regla muy sencilla que define esta opción. Si pasas más de 5 horas diarias delante del ordenador, cómprate un ratón con cable. Los ratones con cable no necesitan pilas, no requieren ser cargados y sobre todo son más amigables con el medio ambiente. La ley de Murphy dice que te quedarás sin pilas en el ratón en el momento más inoportuno y sin posibilidad de ir a comprar unas nuevas. Si, aun con todo, odias los cables, la elección es simple, inalámbrico. Si tu elección ha de ser forzosamente inalámbrica, tienes actualmente dos tecnologías a tu disposición, la radiofrecuencia y Bluetooth. Cada una de estas tecnologías tiene sus ventajas o inconvenientes. La radiofrecuencia es más barata, aunque generalmente está más expuesta a interferencias que el Bluetooth, que por otra parte tiene un mayor consumo de energía. Nos vamos a centrar ahora en la resolución. Los motores de los ratones, los pequeños chips y el lector LED o láser que lleva en su interior, usan diferentes tecnologías para rastrear su posición sobre la mesa, midiendo el desplazamiento y aceleración en dots per inch o puntos por pulgada. A mayor resolución, mayor precisión y mayor precio. Generalmente los ratones actuales comienzan sus resoluciones en 800 dpi, los más básicos, hasta los 1600 o incluso más para ratones fabricados para jugadores profesionales o para profesionales de aplicaciones específicas. Sin embargo, una mayor resolución no implica per se un mejor uso del ratón. A mayor resolución el ratón responderá mucho más rápidamente y de forma mucho más precisa, pero aquellos usuarios, por ejemplo los niños que se inician en el ordenador, encontrarán esta sensibilidad un problema más que una solución al manejo del ratón. 800 dpi para un uso general es más que suficiente y de ahí para arriba, en función del uso y profesionalidad de lo que vayamos a hacer, el ratón deberá tener una mayor cantidad de resolución y por lo tanto más dpi. Ahora nos centraremos en la ruleta o en el sistema de desplazamiento. La ruleta o sistemas táctiles de desplazamiento vertical, que ya empieza a ver en algunos ratones, por ejemplo de Apple o de Microsoft, permite desplazarnos por los documentos que sobrepasan el tamaño de las pantallas. Generalmente hay dos opciones cuando hablamos específicamente de ruletas. Reguladas, las que llevan un sistema que hace girar la ruleta una pequeña fracción, son las que hacen clic, y las libres, que no incluyen este sistema. Generalmente las ruletas libres son mucho más precisas que las reguladas. Los usuarios creativos, por ejemplo, a nivel de Photoshop, vídeo, etc., encuentran las ruletas no reguladas mucho más cómodas que las reguladas, puesto que les permiten un desplazamiento muchísimo más preciso por los documentos. En el caso de los ratones táctiles, de los ratones que llevan una superficie que nos permite desplazar los dedos y realizar scroll, la precisión de estos ratones también es extremadamente buena. Sin embargo, son ratones muy caros, son ratones que generalmente son inalámbricos y utilizan baterías, y la vida de las baterías de estos ratones no suele ser tan larga como, por ejemplo, la de un ratón tradicional que utiliza una ruleta
o incluso la de un ratón con cable que simplemente no utiliza baterías.